Bueno, repasamos un poco. Hemos dicho que la deformación transversal de A era 0, de C en la barra AC era 1, de B era 0, de C en la barra BC era 1, la deformación axial de BC era 0. Llegamos a que la deformación axial de la barra CD era 0, si bien recuerdan. ¿Por qué era 0? Bueno, porque todo el movimiento de CD era transversal o perpendicular a la barra. La deformación axial luego de DE era 3, que es lo que se movió D axialmente a la barra, ya que ese movió fue perpendicular. Y luego vemos que la deformación transversal de E para la barra EF era la rotación de E menos la rotación de cuerda de EF. La rotación de E, recordamos que la rotación por estar unido mediante barras inercialmente rígidas, la rotación de C, que era 1, iba a ser igual a la rotación de D, que iba a ser igual a la rotación de E. Por lo tanto, E rotó una unidad. Menos la rotación de cuerda de EF, que era 16 quintos, nos da 16 entre 25, disculpen, nos da 9 entre 25. Lo mismo ocurre con F, solo que F no tiene rotación, por lo tanto nos da menos 16 sobre 25. Y finalmente, vemos aquí que la deformación axial de EF es 12 entre 5, que era lo que nos dio aquí en el triángulo, nuestra Y, el desplazamiento axial de E, 12 entre 5. Y positivo porque se está alargando. Vamos a comprobar, vamos a revisar las rotaciones o los ángulos de rotaciones, el sentido de esos ángulos. Vemos que aquí nos da 1, la deformación transversal en sentido positivo. ¿Y por qué? Bueno, si caemos a la foto, vemos que esta deformación va desde la cuerda hasta la deformada en sentido antihorario, y en sentido antihorario. Por lo tanto es positivo. Vemos que E está rotando en sentido antihorario, por lo tanto esa rotación de cuerda nos dio positivo. Pero más interesante, vemos que la deformación transversal de EF era para el extremo E positivo y para el extremo F negativo, que es lo que estamos viendo. Lo que les dije que no hace falta el cambio de curvatura porque va a ser antihorario en el extremo E y horario en el extremo F. ¿Lo ven? Antihorario y horario. Por lo tanto, no hace falta ese cambio de curvatura. Terminamos con el modo 3. Vamos al modo número 4, que va a ser el desplazamiento horizontal del nodo D. Cuando le vamos a dar el desplazamiento horizontal, es bastante obvio que la barra CD se está alargando a una unidad. Ahí no necesitamos aplicar ningún triángulo. Él ya se está desplazando axialmente, deformando axialmente una unidad. Vemos que AC y BC no se van a deformar. Y vemos que DE no necesita deformarse de ninguna forma, de ningún modo. Simplemente va a sufrir una traslación pura, como si fuera un cuerpo rígido. Vemos que E no va a rotar y D no van a rotar, ya que primero D no puede rotar, porque eso implicaría que se está deformando la barra CD. Vemos que E tampoco va a rotar por la misma razón, ambas son barras inercialmente rígidas, y por lo tanto lo único que se va a deformar completamente es la barra EF. ¿Qué más podemos ver? Bueno, vemos directamente que como DE no está rotando, el desplazamiento horizontal de E también es una unidad. Y se nos va a hacer bastante sencillo calcular todo. Vemos que vamos a calcular un solo triángulo, que es el triangulito que se nos va a formar NF para saber su componente axial y perpendicular o transversal de desplazamiento. Este triangulito que tenemos aquí, que es bastante sencillo. Vemos que la axial forma un ángulo alfa con la horizontal y la hipotenusa en este caso, que es el desplazamiento total de E, es 1. Luego calculamos el transversal y el axial con la fórmula de seno y coseno. Vemos que el desplazamiento transversal fue 4 quintos y el desplazamiento axial 3 quintos. Vamos a determinar de una vez que sabemos que este ángulo de rotación es en qué sentido. En sentido horario, por lo tanto nos va a quedar negativo. Y la barra en este caso, vean que el desplazamiento axial se está acortando, por lo tanto va a ser también negativo. Con esto podemos calcular de una vez
las coordenadas del sistema PP, calculando el ángulo de rotación NF, sabemos que F no se mueve transversalmente porque es un empotramiento, E se va a mover transversalmente 4 quintos, por lo tanto, el ángulo de rotación nos está quedando negativo 4 sobre 25, ya que la longitud de la barra es 5. Con ello vamos a calcular las coordenadas del sistema. Sabemos que P1, P2, P3, P4 y P5 son 0 porque corresponden directamente a la barra AC y la barra BC. Sabemos que P6 es 1 porque es la deformación axial de la barra CD y él se está alargando una unidad. Sabemos que P7, la deformación axial de DE es 0 porque él simplemente sufrió una traslación como cuerpo rígido, no se deformó. Y luego calculamos P8, P9 y P10, que son la deformación transversal de E. E no va a rotar, ya vimos que no rotaba porque está unido a la barra de inercialmente rígida. Entonces es menos la rotación como cuerpo rígido, que es 4 sobre 25. Lo mismo pasa en F. F no va a rotar, por lo tanto también da 4 sobre 25. Y la deformación axial menos 3 quintos. Ajá. Y entonces la deformación transversal es 4 sobre 25. Bueno, si revisamos aquí, el ángulo que va desde la cuerda hasta la deformada va en sentido antihorario, por lo tanto, es positivo. Y nos está dando positivo, entonces, digamos, una forma de comprobar que vamos bien, que hemos hecho bien nuestro trabajo. Vean que este modo es bastante sencillo. Terminamos con este modo, vamos con el último modo. El desplazamiento vertical en el nodo E. Aplicamos entonces en E un desplazamiento vertical unitario y vemos que también es bastante sencillo porque ahora la barra CD tampoco se está deformando y DE simplemente se está alargando verticalmente, se está deformando axialmente una unidad en sentido positivo. Luego, el único triángulo que vamos a conseguir es el triángulo para la barra EF, que si lo vemos en este lado, vemos que EF, el desplazamiento total, es un desplazamiento vertical unitario en E. Por lo tanto, buscamos la componente axial y la componente transversal. En este caso, alfa es el ángulo que forma el eje de la barra, o sea, el eje axial con la horizontal, por lo tanto, el eje transversal lo formará con la vertical. Y en este caso, X, como siempre, el cateto opuesto y Y el cateto adyacente. Por lo tanto, axialmente él se deformó 5 cuartos, vemos que va a ser positivo porque se está alargando, y transversalmente se deformó, o el punto E se movió transversalmente a la barra 3 quintos. Vemos que cuando calculemos el ángulo nos va a quedar un ángulo negativo. ¿Por qué? Porque se está moviendo en sentido horario. Vamos entonces al cálculo de nuestro sistema, en nuestras coordenadas en el sistema PP. Sabemos que F no se va a mover transversalmente. E se movió 3 quintos. Y con el negativo de la fórmula nos está dando que la rotación de F es menos 3 sobre 25. Recordemos que nos tenía que quedar menos. ¿Por qué? Porque se está moviendo en sentido horario. Luego, calculamos las coordenadas. Sabemos que P1, P2, P3, P4, P5 y P6, que corresponden P1 y P2 a la barra AC, P3, P4 y P5 a la barra BC y P6 a la barra CD, van a ser todos 0. Ninguna de esas barras se deformó. Vemos que P7, que es la deformación axial de la barra DE, era 1. Directamente lo vemos sobre la deformada elemental. Y P8, sabemos que E no va a rotar por estar unido a la barra de inercialmente rígida. Entonces es menos la rotación de cuerda, que era menos 3 sobre 25. Entonces la deformación transversal en el extremo E de la barra EF es 3 sobre 25. Lo mismo ocurre con la deformación en el extremo F, que es 3 sobre 25 también. Y la deformación axial nos había quedado como 4 quintos en sentido positivo porque la barra se está alargando. Vean que tenemos que alargar el eje. No lo dibujamos como en el caso anterior sobre la barra, es decir, que se está cortando el eje, sino hacia afuera del eje. ¿Qué pasa ahora? Bueno, simplemente dibujamos la deformada elemental. Recordemos que este ángulo en el nodo E nunca va a variar, al igual que el ángulo de F. Por lo tanto, seguimos una curvatura cóncava. Va a haber un punto de inflexión para poder entrar a la convexidad. Y vemos que si trazamos el ángulo desde el eje de la barra hacia la deformada, es un ángulo antihorario igual aquí, desde el eje de la barra
hasta la deformada es antihorario, por lo tanto esa deformación transversal nos tenía que quedar positiva. 3 sobre 25, 3 sobre 25, positivas ambas. Luego, nuestro vector de esta coordenada, disculpen, de este modo, y ensamblamos nuestra matriz A. ¿Cómo vamos a ensamblar nuestra matriz A? Bueno, sabemos que vamos a colocar en orden cada uno de los vectores con cada uno de los modos de desplazamiento. Este es el vector del modo 1, vector del modo 2, vector del modo 3, vector del modo 4 y vector del modo 5. Si cambian de orden alguno de los vectores, significa que en su sistema QQ van a tener que cambiar el orden en que colocaron la numeración de esos vectores, de esas coordenadas generalizadas. Vemos entonces que los primeros dos filas corresponden a la deformación transversal de la barra AC. Estas tres filas corresponden a la deformación transversal de la barra BC y la deformación axial. Esta fila corresponde a la deformación axial de CD. Esta fila corresponde a la deformación axial de DE. Y estas últimas tres filas corresponden a la deformación transversal de EF y la deformación axial de DF. Vean que en general la deformación axial es mayor que las deformaciones transversales, porque aquí estamos hablando de ángulos y aquí de distancia. Entonces eso sería todo lo que tenemos que hacer para resolver el ejercicio y que hemos explicado paso a paso. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en preguntar. Siempre trataré de estar a la disposición y a la hora de clase la responderé lo más rápido posible. También, por favor, las dudas que vean que son constantes, que son dudas, digamos, más grandes, colóquenlas por la plataforma para que todos puedan ver y todos puedan, digamos, aclarar esas dudas y abramos una discusión sobre eso. Generalmente las dudas son siempre comunes. Esta sería nuestra última clase práctica sobre este tema. Ya comenzaríamos esta semana con el siguiente tema.